En una zona seca del sur de Oregón, lejos de las grandes ciudades, lejos de los museos famosos y lejos de cualquier monumento antiguo, hay unas cuevas que durante años parecieron no tener nada capaz de cambiar la historia. No había pirámides, no había templos, no había inscripciones misteriosas ni tesoros enterrados. Solo roca, polvo, capas de tierra y silencio. Pero a veces, la historia no se rompe con un objeto brillante. A veces se rompe con algo tan pequeño, tan humilde y tan inesperado, que al principio casi parece imposible tomarlo en serio. La pregunta era incómoda. ¿Y si una de las pruebas más importantes sobre los primeros habitantes de América no fuera una punta de lanza, sino un resto biológico dejado por una persona hace miles de años? Durante décadas, muchos libros enseñaron una versión clara y ordenada. Los primeros habitantes de América habrían llegado desde Asia, cruzando Beringia, avanzando por un corredor entre hielos y dejando después las famosas herramientas Clovis, hace unos 13.000 años. Era una historia sencilla, fácil de explicar y fácil de dibujar en un mapa. Pero en las Paisley Caves, esa historia empezó a perder su seguridad. Los arqueólogos encontraron coprolitos humanos, restos fecales antiguos preservados por el ambiente seco de la cueva. Lo importante no era lo extraño del hallazgo, sino lo que guardaba dentro. Señales de ADN humano y una antigüedad que apuntaba a una presencia anterior al modelo Clovis. En términos simples, la cueva no mostró una ciudad perdida. Mostró algo más directo, una prueba orgánica de que alguien estuvo allí antes de lo que la vieja historia permitía. Lo inquietante no era solo la fecha. Lo inquietante era lo que esa fecha obligaba a cuestionar. Porque Clovis no era simplemente una cultura arqueológica. Durante mucho tiempo fue casi una frontera mental. Las puntas Clovis, con su forma distintiva y su ranura central, se convirtieron en símbolo del primer capítulo humano de América. En museos, libros, clases universitarias y documentales, esa imagen aparecía una y otra vez. Cazadores entrando en un continente vacío, siguiendo grandes animales, extendiéndose hacia el sur y fundando el inicio de la historia americana. Pero cuando una prueba anterior a Clovis aparece en el suelo, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve histórica. ¿Qué ocurre cuando toda una generación de expertos ha defendido un calendario que empieza a quedar incompleto? La respuesta no es que Clovis nunca existió. Clovis existió, fue importante y dejó una huella real. El problema es otro. Si Paisley y otros sitios pre-Clovis son correctos, entonces Clovis no fue el comienzo absoluto. Fue una parte de una historia más antigua. La ciencia no se destruye por corregirse, se fortalece. Pero para corregirse, primero debe aceptar que una explicación cómoda puede haber sido demasiado simple. En palabras sencillas, Clovis siguió siendo importante, pero dejó de ser la puerta única por la que todos debían pasar. La fuerza de Paisley está en su paradoja. No era un hallazgo elegante. No era un objeto que alguien pondría con orgullo en el centro de una sala de exposición. Pero era precisamente su naturaleza biológica lo que lo hacía tan poderoso. Una piedra puede discutirse. Tal vez fue trabajada por humanos, tal vez se rompió de forma natural, tal vez fue movida por una capa de tierra. Pero cuando un resto orgánico contiene información genética y puede fecharse directamente, el debate cambia de nivel. Los investigadores no estaban interpretando solo una forma. Estaban estudiando una muestra que perteneció al cuerpo de una persona. Y esa persona, según la evidencia, vivió en Oregón antes del calendario tradicional. Esto no significa que Paisley resuelva todos los misterios sobre los primeros americanos. No nos dice exactamente de dónde vinieron esas personas, qué idioma hablaban, qué ruta siguieron o cómo entendían el mundo. Pero sí abre una puerta que ya no puede cerrarse fácilmente. Si había humanos en esas cuevas antes de Clovis, entonces América no era un escenario vacío esperando un solo grupo fundador. Era un continente con una historia más profunda, con capítulos anteriores, con rutas tal vez olvidadas y con evidencias que permanecieron enterradas porque nadie había mirado lo bastante abajo. La prueba más incómoda de la cueva terminó siendo una de las más difíciles de ignorar. Si te interesan los descubrimientos que obligan a reabrir libros cerrados, suscríbete ahora, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque lo que aparece después en Oregón convierte una anomalía en algo mucho más difícil de explicar. Pero una sola cueva siempre puede ser atacada.
Un crítico puede hablar de contaminación, mezcla de capas o interpretación exagerada. Por eso el siguiente sitio era tan importante. No venía solo con una fecha. Venía con una línea volcánica marcada en la Tierra. Antes de seguir, comenta qué prueba te parece más fuerte. ADN antiguo, herramientas de piedra o huellas humanas. Y deja tu like si quieres más episodios sobre descubrimientos que cambian la historia. A cierta distancia de Paisley, en la región de Oregón, otro lugar empezó a añadir presión al mismo problema. Se llama Rimrock Draw, y no tiene el aspecto de un hallazgo espectacular. No es un templo escondido ni una tumba real. Es un refugio rocoso, un lugar donde la arqueología avanza lentamente, capa por capa, temporada tras temporada, muchas veces sin prometer nada. Pero allí apareció algo que para los investigadores era fundamental. Una referencia de tiempo marcada por ceniza volcánica. Esa ceniza, asociada a una antigua erupción del monte St. Helens, funciona como una especie de línea en el suelo. Lo que está por encima es más reciente. Lo que está por debajo debe ser más antiguo que la caída de esa ceniza. Ese detalle es importante porque reduce una de las críticas más comunes, que los objetos pudieron mezclarse con capas más jóvenes o más antiguas. En Rimrock Draw, el suelo mismo ofrecía una barrera temporal. Bajo ese contexto se reportaron herramientas de piedra y restos de animales del Pleistoceno, como camélidos y bisontes antiguos. La versión responsable no debe exagerar las fechas más extremas. Debe presentar el sitio como una ocupación temprana, con una fecha prudente alrededor de 18.000 años antes del presente. En simple, Paisley dio ADN y coprolitos. Rimrock Draw aportó capas, ceniza, herramientas y un contexto que empujaba la historia hacia atrás. Pero el verdadero interés de Rimrock Draw no está solo en la antigüedad. Está también en la forma de las herramientas. Porque durante mucho tiempo se pensó que las tecnologías antiguas de América debían explicarse a partir de Clovis. Si Clovis era el origen, entonces las otras tradiciones debían venir después. Pero algunas herramientas del oeste norteamericano no encajan bien con esa idea. La llamada tradición Western Stemmed muestra formas diferentes, bases redondeadas, hombros menos marcados y diseños que no se parecen a la clásica punta Clovis. Eso abre una pregunta mucho más profunda. ¿Y si los primeros habitantes de América no compartían una sola tecnología, sino varias? ¿Y si distintos grupos, en distintos paisajes, desarrollaron o trajeron diferentes formas de trabajar la piedra? Una herramienta antigua no es solo una piedra afilada. Es una decisión humana. Alguien eligió la materia prima, golpeó el borde, corrigió la forma, la usó, la guardó y quizá la volvió a afilar muchas veces. Una herramienta gastada puede conservar, miles de años después, la memoria de una mano. En simple, si una tecnología parece anterior o distinta a Clovis, entonces la historia no puede reducirse a una sola cultura entrando por una sola puerta. Puede haber habido varias tradiciones, varios caminos y varios momentos de llegada. Cuando se colocan Paisley y Rimrock Draw uno junto al otro, la historia deja de sonar como una rareza aislada. Una cueva puede ser discutida. Una muestra puede ser cuestionada. Una herramienta puede ser debatida. Pero cuando distintos tipos de evidencia empiezan a señalar una presencia humana más antigua, la explicación tradicional pierde fuerza. Oregón se convierte entonces en algo más que un escenario regional. Se convierte en un punto de presión contra una narrativa demasiado limpia. La arqueología real rara vez funciona como una revelación instantánea. Funciona por acumulación, una muestra, una capa, una herramienta, un sitio comparado con otro, una fecha revisada, una hipótesis corregida. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea interesante. No se trata de decir que ya sabemos toda la verdad. Se trata de reconocer que la vieja versión no bastaba. Oregón no nos entrega nombres, lenguas ni mapas completos. No nos dice si estas personas llegaron por tierra, por costa o por una combinación de rutas. Pero sí nos dice algo esencial. Cuando los investigadores empezaron a mirar debajo del relato Clovis, encontraron señales de una historia anterior. Y una vez que esa puerta se abre, el misterio deja de pertenecer solo a Oregón. Empieza a recorrer todo el continente.
Y entonces el misterio dejó de estar encerrado en cuevas y refugios rocosos. Apareció algo mucho más directo, más visual y más humano. Pisadas conservadas en el suelo, como si una familia hubiera cruzado el barro ayer. Comenta si una huella humana te parece una prueba más poderosa que una herramienta de piedra. Y si este tema te está atrapando, deja tu like para apoyar más historias científicas contadas con claridad. En White Sands, Nuevo México, el paisaje parece de otro planeta. Dunas blancas, suelo pálido, silencio abierto y una antigua cuenca donde alguna vez hubo agua. En ese lugar, los investigadores observaron marcas en el sedimento que al principio podían parecer simples irregularidades. Pero al mirar con atención, las formas se volvieron imposibles de ignorar. Dedos, arcos, talones, tamaños distintos. Eran huellas humanas. No una sola. Muchas. Algunas pequeñas, como de niños. Otras más grandes, de adultos. Y esa es la razón por la que White Sands tiene tanta fuerza narrativa. Una herramienta puede sentirse distante. Una huella no. Una huella es un momento congelado. Alguien puso el pie en barro blando, siguió caminando y no pudo imaginar que miles de años después otra persona estaría mirando exactamente el rastro de ese paso. Las primeras fechas situaron esas huellas entre 21.000 y 23.000 años, y cuando aparecieron críticas sobre posibles problemas con las semillas usadas para fechar el contexto, los investigadores buscaron nuevas líneas de evidencia, incluyendo polen y otros materiales. La idea central permaneció. Esas huellas parecen pertenecer a personas que caminaban por Norteamérica durante la Edad de Hielo. En simple, White Sands no muestra una teoría abstracta. Muestra seres humanos en movimiento, posiblemente familias, caminando en un tiempo en que la vieja historia decía que no debían estar allí. La pregunta entonces se vuelve más grande. Si había personas en Nuevo México hace más de 20.000 años, ¿cómo llegaron tan al sur en ese momento? Durante décadas, el mapa clásico mostraba una ruta terrestre por Beringia y luego un avance hacia el interior cuando el hielo lo permitió. Pero si algunas evidencias colocan humanos en distintas partes del continente antes o durante periodos en los que esa ruta interior era complicada, entonces hay que considerar alternativas. Una de las hipótesis más importantes es la ruta costera del Pacífico. En vez de imaginar a todos caminando por un corredor interior, esta idea propone grupos desplazándose lentamente por litorales, aprovechando peces, mariscos, aves, mamíferos marinos, ríos y refugios costeros. No sería necesariamente una travesía heroica en mar abierto, sino una expansión gradual campamento por campamento, generación por generación, siempre cerca de recursos conocidos. El problema es que muchas de esas costas antiguas hoy están bajo el agua, porque el nivel del mar cambió después de la edad de hielo. Eso significa que parte de la evidencia clave pudo quedar sumergida en simple. Tal vez los primeros caminos hacia América no fueron solo caminos de tierra, tal vez muchas rutas antiguas estuvieron en costas que ya no vemos. Aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. La arqueología no trabaja sola. También entran la genética, la geología, la paleoclimatología y el estudio de antiguas tecnologías de piedra. Algunos estudios genéticos han explorado linajes mitocondriales y posibles movimientos antiguos relacionados con Asia Oriental, el Pacífico Norte y las poblaciones americanas. Esto no significa que podamos dibujar una flecha exacta y decir: este fue el camino definitivo. Sería una simplificación excesiva, pero sí indica que el poblamiento de América pudo haber sido más amplio y más dinámico que él. Viejo dibujo de una sola entrada. Herramientas distintas, huellas antiguas, ADN, sitios preclovis y rutas costeras posibles empiezan a formar una imagen menos cómoda, pero más humana. Las migraciones reales rara vez son una línea recta, son avances, pausas, retrocesos, adaptaciones y generaciones que se mueven sin saber que algún día serán parte de un debate científico. En simple, la genética no reemplaza a una huella, y una huella no reemplaza a una herramienta. Pero cuando diferentes tipos de evidencia apuntan hacia una historia más antigua, el modelo simple se queda corto. La pregunta ya no es solo cuándo llegaron los primeros americanos, sino cuántas veces llegaron, por dónde se movieron y cuántos rastros quedaron bajo tierra o bajo el mar. Pero hay un sitio que lleva el misterio a un extremo mucho más delicado. Se llama Cerutti Mastodon, cerca de San Diego, California, y debe contarse con mucho cuidado.
Allí se encontraron huesos de mastodonte fracturados y piedras que algunos investigadores interpretaron como herramientas usadas para romper esos huesos. La fecha propuesta fue extraordinaria, alrededor de 130.700 años. Esa cifra no solo empuja la presencia humana hacia atrás, la empuja a un punto tan antiguo que entra en conflicto con casi todo lo aceptado sobre la llegada de humanos modernos a América. Por eso Cerutti no puede narrarse como una prueba cerrada. Es un sitio polémico. Algunos autores lo han presentado como posible evidencia de actividad humana muy antigua. Muchos especialistas cuestionan esa interpretación y sugieren que las fracturas podrían deberse a procesos naturales, movimientos del suelo, presión, impacto o condiciones tafonómicas no humanas. El valor narrativo de Cerutti no está en decir, esto ya está demostrado. Está en mostrar el límite donde una evidencia se vuelve tan radical que exige un nivel de prueba extraordinario. En simple, Cerutti es una pregunta enorme, no una respuesta definitiva. Si algún día se confirmara, cambiaría todo. Pero por ahora debe presentarse como uno de los casos más discutidos y controvertidos de la arqueología americana. Entonces, después de Oregon, White-Sands, Meadowcroft y Cerutti, ¿qué parte de la historia cambió de verdad? La respuesta responsable no es que todo lo que se enseñó antes fuera inútil. La respuesta es más precisa. El modelo único y rígido ya no puede explicar toda la evidencia. Clovis sigue siendo real. Sus herramientas existen. Su importancia arqueológica permanece. Pero ya no puede ocupar automáticamente el primer lugar en la historia humana de América. La imagen más probable es más compleja. Poblaciones anteriores, rutas múltiples, tecnologías diferentes y evidencias que no siempre aparecen donde los viejos mapas esperaban encontrarlas. Meadowcroft, en Pensilvania, ya había sugerido presencia humana anterior a Clovis y mostró lo difícil que puede ser para una idea nueva entrar en un campo acostumbrado a una explicación dominante. Paisley aportó evidencia biológica. Rimrock Draw sumó contexto temprano en Oregón. White-Sands ofreció huellas humanas de una antigüedad impresionante. Y Cerutti, aunque discutido, recordó que algunas preguntas siguen abiertas en los bordes del conocimiento. En simple, la ciencia no avanza porque nunca se equivoca. Avanza porque revisa sus certezas cuando aparecen datos que no encajan. Y en este caso, los datos están obligando a mirar el primer capítulo americano con más cuidado. Al final, la imagen que queda no es la de una sola tribu entrando en un continente vacío por una sola puerta. Es una imagen más profunda. Cuevas secas en Oregón, herramientas enterradas bajo capas antiguas, huellas en un antiguo lago de Nuevo México, refugios rocosos en Pensilvania, huesos polémicos en California y costas perdidas bajo el nivel actual del mar. Todo parece señalar una conclusión prudente pero poderosa. La historia de los primeros americanos todavía no está completa. Quizá parte de la evidencia más importante no ha sido encontrada. Quizá está bajo el agua. Quizá está en cuevas que nadie ha excavado con suficiente paciencia. Quizá está en objetos humildes que no parecen importantes hasta que un laboratorio revela su edad. Lo más fascinante de esta historia no es solo que el pasado sea más antiguo de lo que se pensaba. Es que también es más humano. Personas caminando con niños junto a un lago. Alguien usando una herramienta hasta gastarla. Grupos adaptándose a paisajes fríos, costas cambiantes, animales gigantes y rutas desconocidas. En simple, América no fue un escenario vacío esperando a un solo grupo. Fue un continente con historias superpuestas, algunas confirmadas, otras debatidas y muchas todavía enterradas. Y quizá la próxima prueba ya está ahí, bajo una capa de polvo, esperando a que alguien tenga la paciencia de mirar más profundo. Ahora quiero leerte. ¿Cuál evidencia te parece más fuerte? ¿El ADN de Paisley, las herramientas de Oregón, las huellas de White-Sands, Meadowcroft o el misterio de Cerutti? Escribe tu opinión en los comentarios. Si este viaje por la historia antigua te hizo pensar, suscríbete, activa la campana y mira el siguiente vídeo, porque el próximo descubrimiento podría cambiar otra vez lo que creemos saber sobre el origen de los primeros americanos.